¿Alguna vez has sentido ese vacío inexplicable cuando estás rodeado de personas? Esa sensación de que, a pesar de las risas, las conversaciones y los momentos compartidos, algo profundo falta en tu interior. Quizás has experimentado ese agotamiento que llega después de una reunión social, como si hubieras entregado algo valioso de ti mismo que ahora necesitas recuperar en la quietud de tu hogar. O tal vez eres de los que planean excusas elaboradas para evitar salir, no porque seas antisocial, sino porque secretamente anhelas ese espacio donde puedes ser completamente tú mismo, sin filtros, sin expectativas, sin máscaras. La sociedad moderna nos ha vendido una narrativa peligrosa, que la soledad es una condición a evitar, una enfermedad a curar, un estado del que debemos escapar lo más rápido posible. Redes sociales, aplicaciones de citas, eventos constantes, todo diseñado bajo la premisa de que estar solo es sinónimo de fracaso, de inadaptación, de tristeza. Y quizás has caído en esta trampa. Quizás has llenado tus días de ruido para no escuchar ese susurro interior que te pide quietud. Quizás has abarrotado tu agenda de compromisos por miedo a enfrentarte a tu propio reflejo en el espejo de la soledad. Pero, ¿y si te dijera que todo esto es una gran mentira? Que la verdadera libertad, el auténtico poder, la genuina sabiduría solo se encuentran cuando aprendes a estar solo. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más brillantes y también más ignorados de su tiempo, lo entendió como pocos. La soledad es el destino de todas las mentes excepcionales. Para él, la capacidad de estar solo no era una debilidad, sino la marca indiscutible de una mente superior. No porque los demás no merecieran su compañía, sino porque había descubierto un secreto que pocos se atreven a afrontar, que en la soledad es donde verdaderamente nos encontramos a nosotros mismos. Este video es para ti, que sientes ese llamado interior hacia la soledad, pero has sido condicionado a ignorarlo. Para ti, que intuyes que hay algo profundo y valioso en esos momentos de aislamiento, pero no sabes cómo reconciliar ese deseo con las expectativas de un mundo que celebra la hiperconexión. Para ti, que estás cansado de sentirte agotado después de cada interacción social, como si hubieras estado interpretando un papel en una obra que no escribiste. Hoy te mostraré que la soledad no es tu enemiga, sino tu más poderosa aliada en el camino hacia una existencia auténtica. Prepárate para ver la soledad bajo una nueva luz, no como ausencia de compañía, sino como la presencia más importante, la tuya propia. Sumerjámonos en el pensamiento de Schopenhauer y descubramos por qué las mentes más brillantes de la historia han abrazado la soledad como el camino hacia la verdadera libertad. ¿Por qué sentimos tanta ansiedad ante la idea de estar solos? ¿Por qué esa inquietud, ese impulso casi instintivo de buscar compañía, de llenar cada momento con voces, con presencias, con distracciones? En el fondo, es porque hemos sido programados para creer que nuestro valor como seres humanos se mide por la cantidad y calidad de nuestras conexiones sociales. Schopenhauer veía esto como una de las grandes tragedias de la condición humana: confundir la validación externa con la autorrealización. Detrás de este miedo a la soledad, decía, se esconde una verdad incómoda. No sabemos quiénes somos cuando nadie nos está mirando, y eso nos aterroriza. La compulsión por la socialización constante, en este sentido, no es un signo de salud emocional. Es un síntoma de dependencia, un grito desesperado del ego que necesita confirmación perpetua de su existencia a través de los ojos de los demás. ¿Y qué significa esto? Que cuando te sientes incapaz de estar solo, cuando ese malestar te invade al primer indicio de soledad, no estás experimentando un deseo natural de conexión. Estás revelando una profunda desconexión contigo mismo. Porque la verdadera conexión con otros solo es posible cuando primero has aprendido a conectar contigo mismo en la intimidad de tu propia compañía. Schopenhauer lo expresó con una claridad brutal. Un hombre puede ser el mismo solo mientras está solo. Quien no ama la soledad, no ama la libertad, porque solo cuando uno está solo, es libre. Lo que nos propone no es un rechazo misántropo de la humanidad, sino una invitación a la autosuficiencia espiritual. Un tipo de fortaleza interna que no se mide en logros sociales,
sino en la capacidad de encontrar paz y plenitud en tu propia compañía. Una fortaleza que crece precisamente cuando aprendes a abrazar esos momentos de soledad, no como castigos, sino como oportunidades para el autodescubrimiento. Si realmente quieres conocerte, necesitas entender esto. El juego social es un teatro, y mientras sigues en escena, representando papeles para complacer al público, nunca sabrás quién eres detrás del personaje. Schopenhauer sabía que la mente que siempre busca la aprobación externa es una mente esclavizada. La mente independiente, esa es la verdaderamente poderosa, porque ha trascendido la necesidad de reflejarse constantemente en los demás para confirmar su valor. Pero entonces, si la soledad es tan valiosa, ¿por qué la tememos tanto? Si estar solos nos ofrece esta libertad incomparable, ¿por qué corremos desesperadamente hacia la multitud? Schopenhauer tenía una respuesta para eso, y reside en lo que él llamaba la miseria de la existencia, esa realidad fundamental de la que todos intentamos escapar a través del ruido social. En la siguiente parte exploraremos esta idea y entenderemos por qué la mayoría prefiere cualquier compañía, por mediocre que sea, antes que enfrentarse a sí mismos en el espejo de la soledad. ¿Estás preparado para esta verdad? Porque de aquí en adelante la soledad comienza a revelarse como el único camino hacia la autenticidad. Si este contenido está generando reflexiones en tu mente, te invito a que te suscribas a la comunidad del Refugio del Pensador. Tu apoyo nos permite seguir explorando estas profundidades del pensamiento humano. Schopenhauer no escribió para complacer, escribió para despertar a los pocos que tienen el valor de mirar la vida sin los filtros consoladores de la ilusión social. Para él, el ser humano común vive en un estado de autoengaño perpetuo, buscando en la socialización un escape de la verdad fundamental de la existencia, que somos, en esencia, solos. Nacemos solos, morimos solos, y los momentos intermedios de conexión son, en el mejor de los casos, puentes temporales sobre el abismo de nuestra soledad existencial. Pero existe un tipo de individuo que ha comprendido esta verdad y en lugar de huir de ella, la abraza. El espíritu libre, el pensador independiente, el que ha aprendido el arte de la soledad. Este ser no evita la soledad, la cultiva. No la experimenta como una carencia, sino como una plenitud. Porque ha descubierto algo que la mayoría ignora, que la calidad de tu vida no se mide por cuántas personas te rodean, sino por la profundidad con la que te relacionas contigo mismo. La soledad del espíritu libre no está vacía, está llena de reflexión, de creatividad, de autoconocimiento. Mientras otros huyen de sí mismos a través de la constante validación externa, él encuentra en su propia compañía el más rico de los banquetes espirituales. La soledad de este espíritu no es amargura, es independencia, es soberanía sobre sí mismo. Su solitud no es un muro, es un jardín privado donde cultiva pensamientos que la multitud, en su ruido perpetuo, jamás podría concebir. Este tipo de soledad requiere coraje, porque implica renunciar al consuelo de la aprobación constante. Exige fortaleza, porque significa sostener tu propio peso sin el apoyo del consenso social. Demanda autenticidad, porque te obliga a escuchar tu voz interior cuando ya no hay otras voces que la ahoguen. En una sociedad de distracciones, aquellos que dominan la soledad son revolucionarios. Schopenhauer veía en ellos a los únicos verdaderamente libres, porque han escapado de la prisión más sutil y efectiva, la necesidad desesperada de aceptación. No dependen del aplauso de nadie y por eso son temidos, porque nada desestabiliza más a la masa que un individuo que ha encontrado su centro en sí mismo y ya no puede ser manipulado por la promesa de inclusión o la amenaza de exclusión. Su soledad es el testimonio de esta libertad, y cuando decide compartir su compañía es porque realmente lo desea, no porque teme estar solo. Pero esto plantea una pregunta esencial. ¿Qué sucede realmente dentro de nosotros cuando estamos solos? ¿Qué transformaciones ocurren en la mente humana cuando el ruido social se apaga y nos enfrentamos a ese vacío aparente que tanto nos atemoriza? La respuesta está en la psicología profunda, y eso es exactamente lo que exploraremos en la siguiente parte.
porque para entender el poder transformador de la soledad, primero necesitamos entender por qué resulta tan insoportable para tantos. Y créeme, las razones son mucho más reveladoras de lo que imaginas. La soledad no es solo ausencia de otros, es la presencia intensificada de uno mismo. Y es precisamente esta presencia lo que resulta insoportable para muchos. Cuando estás solo, ya no tienes el lujo de la distracción externa. Estás obligado a enfrentarte a tus propios pensamientos, a tus miedos no resueltos, a tus inseguridades más profundas. Y eso desestabiliza, porque la mayoría de las personas no viven para conocerse. Viven para olvidarse de sí mismas en el ruido de la interacción social, en la validación de likes, en la confirmación constante de que son aceptados, queridos, necesitados. La psicología moderna ha confirmado lo que Schopenhauer intuyó. La incapacidad para estar solo es un indicador de inmadurez emocional. El psicólogo Donald Winnicott habló de la capacidad de estar solo como un logro del desarrollo, no un defecto. ¿Por qué? Porque estar verdaderamente solo requiere haber desarrollado un sentido interno de seguridad y valía que no depende de la confirmación externa. Sin este desarrollo, la soledad se convierte en una tortura, un vacío insoportable que debe ser llenado con cualquier forma de compañía, por superficial o incluso tóxica que sea. Y aquí está la paradoja que Schopenhauer comprendió siglos antes que los psicólogos modernos. Quienes más temen la soledad son precisamente quienes más la necesitan. Porque ese miedo es la señal de una dependencia no resuelta, de un yo frágil que necesita constante validación para mantener su coherencia. La soledad actúa como un espejo implacable. Refleja exactamente quiénes somos cuando se quitan todas las máscaras sociales. Para algunos, esa imagen es tan diferente de la que proyectan al mundo que no pueden soportar mirarla. Además, la soledad tiene un efecto revelador sobre nuestras relaciones. Cuando aprendes a estar bien solo, a encontrar plenitud en tu propia compañía, tus criterios para permitir a otros en tu vida se elevan drásticamente. Ya no buscas a otros para llenar un vacío. Los eliges porque realmente enriquecen una existencia que ya es completa. Dejas de conformarte con relaciones mediocres por miedo a la soledad, porque has descubierto que la verdadera soledad no es estar sin compañía, es estar en compañía de quienes te vacían en lugar de nutrirte. Pero hay algo aún más profundo. La soledad es el terreno fértil de la creatividad y el pensamiento original. Schopenhauer observó que todas las grandes ideas, todo el arte verdaderamente significativo, toda la filosofía que ha movido al mundo, surgió de mentes que supieron aislarse, que encontraron en la soledad el espacio necesario para escuchar sus propias intuiciones por encima del ruido de las opiniones establecidas. Porque en la multitud tendemos a pensar como la multitud. Solo en la soledad podemos encontrar nuestra voz única, esa perspectiva que solo nosotros podemos ofrecer al mundo. Es por esto que la soledad requiere valentía. Va en contra de nuestros instintos gregarios más primitivos, contra el miedo ancestral a ser excluidos del grupo. Pero es precisamente por esta razón que es transformadora, porque exige trascender el miedo, y toda trascendencia es crecimiento. Ahora que entiendes cómo opera la soledad en la psique humana, cómo revela fortalezas y debilidades que permanecen ocultas en el ruido social, es hora de ir más allá, de pasar de la teoría a la práctica, de convertir la soledad de una condición temida a una habilidad cultivada. En la siguiente parte descubrirás exactamente cómo transformar tu relación con la soledad, cómo convertirla en tu aliada más poderosa en el camino hacia una existencia auténtica. Y cuando aprendas a hacer esto, descubrirás una libertad que muy pocos conocen. Ha llegado el momento de dejar de simplemente comprender el valor de la soledad y comenzar a cultivarla activamente, porque la sabiduría sin práctica es estéril. A partir de ahora, aprenderás a transformar tu soledad de una circunstancia temida a un arte refinado, de un estado que soportas a un espacio que creas intencionalmente para tu crecimiento y autodescubrimiento. Y el primer paso es radical pero necesario: abrazar la incomodidad inicial de estar verdaderamente solo. Esto requiere coraje,
porque al principio sentirás esa inquietud, ese impulso de buscar distracción, de llamar a alguien, de encender la televisión, de sumergirte en redes sociales. Tu mente, acostumbrada al estímulo constante, protestará con ansiedad, aburrimiento, incluso con pensamientos perturbadores que nunca aparecen cuando estás distraído. Pero este es precisamente el punto crítico, permanecer allí, en ese espacio incómodo sin huir. Porque esa incomodidad no es un enemigo, es el sonido de tus adicciones sociales rompiendo sus cadenas. Es el eco de tu mente recuperando su autonomía después de años, quizás décadas, de depender del ruido externo para mantener su equilibrio. Este primer paso es una forma de desintoxicación, y como toda desintoxicación, duele antes de liberar. El segundo pilar de la soledad cultivada es la observación sin juicio. Mientras estás solo, observa los pensamientos que surgen, las emociones que emergen, los patrones que se revelan. Pero no como un juez que condena, sino como un científico que documenta con curiosidad imparcial. ¿Qué te dice tu mente cuando finalmente tiene espacio para hablar? ¿Qué preocupaciones emergen? ¿Qué anhelos se revelan? ¿Qué partes de ti mismo has estado ignorando en el ajetreo social? Este ejercicio de autoobservación es revelador porque te pone en contacto con tu verdadero paisaje interior, no con la versión editada que presentas al mundo. El tercer pilar, la creatividad solitaria. Aprende a crear, a expresarte, a producir en soledad sin la necesidad inmediata de validación externa. Puede ser escribir, dibujar, componer, reflexionar, incluso simplemente organizar tus pensamientos. Lo importante no es la actividad específica, sino el acto de generar algo desde tu centro, no como respuesta a expectativas externas. Schopenhauer sostenía que solo en este tipo de creación solitaria podemos acceder a nuestras intuiciones más profundas, a esa sabiduría que permanece inaccesible cuando estamos constantemente reaccionando al entorno social. El cuarto pilar, la selectividad social. Cuando dominas la soledad, tus interacciones sociales cambian de calidad. Ya no buscas cantidad, sino profundidad. Ya no aceptas cualquier compañía por miedo a estar solo. Eliges conscientemente con quién compartir tu tiempo, tu energía, tu espacio interno. Te vuelves, como diría Schopenhauer, un gourmet de las relaciones humanas. Prefieres la soledad a la compañía mediocre, y esta preferencia, lejos de aislarte, te conduce paradójicamente a conexiones más auténticas, más nutritivas, más significativas. Pero cuidado, no confundas la soledad cultivada con el aislamiento patológico. Schopenhauer nunca fue un defensor de la misantropía total. La soledad de la que hablamos aquí es una práctica intencional, un retiro estratégico del ruido social para conectar con tu esencia. No estás huyendo del mundo, estás cultivando un espacio interno tan rico, tan pleno, que cuando vuelves al mundo lo haces desde un lugar de abundancia, no de carencia. Y esta es quizás la transformación más profunda, cuando la soledad deja de ser algo que temes y se convierte en algo que atesoras, en un refugio al que acudes no por desesperación, sino por devoción a tu propio crecimiento interior. Pero esto nos lleva a un tema más delicado, porque hasta ahora hemos hablado de cómo cultivar la soledad desde una perspectiva positiva. Pero hay situaciones en las que la soledad no es una elección, es una condición impuesta, dolorosa, aparentemente sin sentido. Hay momentos en los que las personas no solo están solas, se sienten abandonadas, rechazadas, olvidadas. Y tú, quizás sin darte cuenta, estás experimentando no la soledad fértil que Schopenhauer elogiaba, sino su sombra destructiva, el aislamiento. Y ahí es donde llegamos al punto más desafiante de este viaje, cuando la soledad ya no es una herramienta de autodescubrimiento, sino una prisión de la que no sabes cómo escapar. En la siguiente parte abordaremos esta realidad. Mostraremos cómo puedes estar sufriendo un tipo de soledad que no te construye, sino que te destruye. Porque Schopenhauer, con toda su defensa de la soledad, también reconoció sus peligros. ¿Existe algo más doloroso que la soledad no elegida? Es ser abandonado cuando más necesitabas compañía. Es sentir que el mundo sigue girando mientras tú te has quedado paralizado en un rincón olvidado.
Ese tipo de soledad que no ilumina, sino que oscurece, que no expande, sino que contrae. Quizás conoces bien ese territorio, quizás has pasado noches interminables mirando al techo, preguntándote por qué los demás parecen conectar con tanta facilidad mientras tú te sientes perpetuamente al margen. Y tal vez, en lo más profundo, has comenzado a creer que hay algo fundamentalmente defectuoso en ti, algo que te hace menos merecedor de compañía que los demás. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas parecen moverse por la vida con una red social que las sostiene, que las nutre, que las confirma, mientras tú te sientes constantemente como un observador externo de la vida, nunca completamente parte de ella? Te dices a ti mismo que estás bien así, que prefieres tu espacio, que no necesitas a nadie. Pero la verdad acecha en esos momentos de vulnerabilidad. Hay una diferencia abismal entre elegir la soledad y sentir que la soledad te ha elegido a ti. Schopenhauer, con toda su celebración de la soledad, también comprendió esta distinción crucial. Habló del dolor de la existencia, esa condición donde el aislamiento no es un jardín de autoconocimiento, sino un desierto de abandono. Una forma de estar en el mundo donde la desconexión no es temporal sino crónica, no es nutritiva sino debilitante. Pero Schopenhauer no escribió para magnificar este sufrimiento. Escribió para quienes tienen el valor de transformarlo, para quienes se atreven a convertir incluso el aislamiento más doloroso en un camino hacia la autenticidad. Cuando experimentas este tipo de soledad, la que duele en el centro mismo de tu ser, estás tocando quizás la experiencia humana más universal y paradójicamente la más silenciada. Porque en un mundo obsesionado con proyectar felicidad y conexión, admitir que te sientes fundamentalmente solo es casi un tabú. Y sin embargo, es precisamente en este reconocimiento donde comienza la verdadera sanación. Porque la auténtica tragedia no es estar solo, es estar rodeado de personas y seguir sintiéndote solo. Es mantener la máscara de la conexión mientras por dentro el vacío crece. Esta soledad dolorosa necesita ser honrada, no negada. Necesita ser atravesada, no evitada. Porque contiene una sabiduría que ninguna compañía superficial puede ofrecer. La comprensión profunda de tu propia suficiencia. Cuando tocas fondo en la soledad y descubres que, incluso allí, en ese punto aparentemente insoportable, sigues respirando, sigues existiendo, sigues siendo, algo fundamental cambia en ti. Descubres una fortaleza que no sabías que tenías, una capacidad de sostenerte a ti mismo que ninguna validación externa puede darte. Y es precisamente esta experiencia la que Schopenhauer valoraba como el inicio de la auténtica independencia espiritual. No la independencia arrogante del que rechaza la conexión humana, sino la soberanía interna del que ha aprendido a ser su propio refugio. Del que ya no mendiga atención porque ha descubierto un manantial de valía dentro de sí mismo. Esta es la metamorfosis que la soledad dolorosa puede catalizar, de la carencia desesperada a la plenitud autosuficiente. Pero, ¿cómo lograr esta transformación? ¿Cómo convertir el plomo del aislamiento en el oro de la autosuficiencia? ¿Cómo atravesar el desierto de la soledad no elegida y llegar al oasis de la soledad cultivada? La respuesta yace en la paradoja central de la filosofía de Schopenhauer, que el camino hacia la conexión auténtica comienza con la aceptación radical de tu soledad esencial. En el próximo y último capítulo descubrirás cómo hacer exactamente eso, porque el mundo no necesita más personas fingiendo conexión, necesita a aquellos que han mirado la soledad a los ojos y han descubierto, en ese abismo aparente, un universo entero de posibilidades. Hemos llegado al punto culminante y ahora necesito que comprendas algo con absoluta claridad. La soledad no es tu enemiga, es tu maestra más severa y también la más sabia. No es un estado a superar, sino una dimensión a integrar en una vida plena. Schopenhauer nunca escribió para aquellos que buscan consuelos baratos. Escribió para los que están dispuestos a mirar la verdad de frente, por incómoda que sea, porque intuyen que solo en esa incomodidad crece la auténtica sabiduría. La soledad del espíritu verdaderamente libre no es la soledad del abandonado, ni la del inadaptado.
Es la soledad del que ha comprendido que ninguna compañía externa puede completar lo que debe ser completo en sí mismo. Es la serenidad de quien ha dejado de buscar en otros lo que solo puede encontrar en su interior. Es la paz de quien ya no depende del reconocimiento ajeno porque ha aprendido a reconocerse a sí mismo con todas sus luces y sombras. Ahora mira tu vida. ¿Cuántas veces has aceptado relaciones que te disminuían por miedo a estar solo? ¿Cuántas veces has traicionado tu verdad para encajar? ¿Cuántas veces has llenado tu agenda de actividades no porque realmente las desearas, sino porque el silencio de tu propia compañía te resultaba insoportable? Es suficiente. Schopenhauer diría que vivir así es un desperdicio de tu potencial, que huir de la soledad es huir de ti mismo. A partir de hoy, tu relación con la soledad necesita transformarse. Necesita dejar de ser un vacío que temes y convertirse en una plenitud que cultivas conscientemente. Porque quien eres en esencia no necesita ser comprobado por nadie, necesita ser vivido por ti. Y eso requiere valentía. ¿Tienes esa valentía? Si este viaje filosófico ha tocado algo profundo en ti, te invito a que escribas en los comentarios: elijo la soledad que libera. No solo para que sepa que has llegado hasta el final de este análisis, sino para que puedas declarar públicamente este compromiso contigo mismo, porque nombrar una intención es el primer paso para materializarla. Y no te detengas aquí. Al final de este video encontrarás una lista de reproducción que te ayudará a continuar esta exploración de tu ser y llevará tu comprensión aún más lejos. Te invito a suscribirte al canal, no por mí, sino porque mereces esta sabiduría. Y recuerda las palabras de Schopenhauer: la soledad ofrece al hombre como individuo el bien supremo, la independencia espiritual, pero la sociedad, como especie, le ofrece la seguridad. El arte está en saber cultivar ambas y en comprender que la verdadera conexión con otros solo es posible cuando has aprendido primero a conectar profundamente contigo mismo.